si puede levantar, no puede levantar, pero acá la idea es mirar para adelante, mirar la tendencia general. Y vamos a empezar, como siempre empezamos nosotros cuando hablamos de clima y cuando hablamos de perspectiva, porque lo primero que miramos, para acá, ¿no? Ah, el local. Ahí está, ahora sí, gracias. Esta palabrita, eso, niño, niña, neutro, ¿sí? Esto que ya lo deben conocer de memoria y deben decir cada vez que lo ven, dicen, otra vez con esto. ¿Pero por qué? Bueno, en realidad, porque para nosotros es muy importante el tema del niño, o la niña, o el neutro, porque tiene cierto marco teórico que nos ayuda a poder analizar lo que ha sucedido en otras campañas, en otros momentos, y que más o menos se correlaciona para diferentes regiones. Y esta es una zona que tiene una buena correlación, o relativamente buena correlación, con este tipo de eventos, ¿no? Entonces, una cuestión muy importante, pero no solamente para nosotros, para el mundo entero, es si estamos en año niño o si estamos en año niña. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias, tanto en las temperaturas como también en las lluvias y en un montón de otros factores que por ahí para nosotros no es tan significativo, porque a nosotros nos interesa fundamentalmente dos, los más básicos, que son lluvia y temperatura, pero también podemos relacionarlo con radiación, que también es otro aspecto que para nosotros puede llegar a ser relevante. También tiene otros aspectos con cuestiones de presión atmosférica. Bueno, hay un montón de otros factores, no es solamente si va a llover o no va a llover, está relacionado con un montón de condiciones o características de lo climático. Entonces, lo que analizamos es eso, esa pequeña porción. Cuando está así en rojo, está hablando de temperaturas por arriba de los promedios, ¿sí? Cuando está en esos colores rojos, temperatura por arriba de los promedios. Que cuando está más caliente, es decir, con colores rojos, nosotros lo llamamos el evento El Niño. No vamos a contar de por qué le pusieron el evento El Niño cuando está más caliente y evento La Niña cuando está más frío, porque bueno, quedará para otro momento, pero se llama así. Cuando eso estaba más caliente le pusimos El Niño. Le podríamos haber puesto cualquier otro nombre, pero le pusimos El Niño. Y en contraposición, cuando eso está en azul, es decir, temperaturas más bajas que los promedios, estamos en niña, ¿sí? Contracara de niño, niña. Bueno, eso que estamos viendo ahí es una foto actual, es decir, un análisis actual de la temperatura. ¿Cómo está hoy, en realidad anoche, la temperatura de agua de mar del Pacífico Central? En realidad de todo el mundo, pero en ese rectangulito. Y fíjense que está todo en rojo y hay una línea celestita ahí en el medio que está dando vuelta. Bueno, eso ya es una de las primeras condiciones que seguramente deben haber empezado a escuchar de que el niño está terminando, ¿sí? Y digo está terminando cuando ya hay algunos centros meteorológicos mundiales que ya dijeron, ya está, listo, con esta característica se fue el niño y ya estamos en una condición neutral. Fíjense que si miramos este otro gráfico, que en realidad es el mismo gráfico que antes, es lo mismo, pero en vez de tener el mapa tenemos el valor promedio de ese rectángulo y cada puntito azul que ven ahí es la temperatura que está teniendo en promedio ese rectángulo, ¿sí? Y vemos que desde mediados de enero hasta la fecha siempre se mantuvo por arriba de la línea roja, ¿sí? Es decir, que está por encima de los niveles normales, está en situación de niño y ahora en este último tiempo la temperatura bajó bastante y bajó muy rápido y llegó a tocar ahí la línea. Para algunos eso ya es determinante para decir listo, se terminó el niño, y para otros dice no, bueno, todavía puede llegar a levantar un poquito más y mantenerse algún tiempito más, pero en realidad todos cumplimos más o menos en lo mismo, que si no terminó hoy va a terminar la semana que viene o la otra, y ya a partir del invierno vamos a estar en condiciones totalmente neutrales. Es más, antes que termine el otoño vamos a estar en condiciones neutrales. Pero esto que están viendo acá es dato, ¿sí? Es algo medido, no hay pronóstico acá, es dato real, ¿sí? Valores que se midieron realmente. Si quieren ver pronóstico, yo les voy a traer acá un montón de pronósticos, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver algunos de estos gráficos, pero en realidad yo acá les muestro, por ejemplo, en este caso hay 7, ¿no? Tenemos, acá la mayoría son o de Estados Unidos o de Canadá, ¿sí? En lo cual muestran en la línea negra, ¿sí? Del gráfico,
¿sí? Que son todos iguales, es el dato. La línea negra es dato, lo que se viene midiendo. Y a partir de donde se ve la línea de color, sea amarilla, azul, rojo, el color que sea, son los diferentes modelos, es el pronóstico. Es decir, cada modelo dice cómo va a evolucionar, me acerco a este que es el que me queda cerca, desde acá en adelante, cómo va a evolucionar esa temperatura. Cada modelo hace ese pronóstico, ¿sí? Fíjense que la mayoría son prácticamente todos iguales, muy parecidos, algunos lo muestran con un descenso más rápido, otro más lento, algunos más fuerte, otros más suave, lo que sea, pero todos muestran más o menos la misma estructura. Estos son 7 modelos, pero hay más. Tenemos otros, por ejemplo, este por ahí es el que más conocen, ¿sí? Que es el australiano. Este es otro modelo. Allá tenemos otro de Estados Unidos. Este de acá es el del centro europeo, ¿sí? Son un montón de modelos meteorológicos. ¿Y por qué les estoy mostrando todo esto? Bueno, porque en realidad, comúnmente ustedes ¿qué ven? Ustedes ven este gráfico. Este gráfico, que es el más popular, el que aparece por todos lados, que aparece mostrando la probabilidad de cada uno de los eventos, ¿no? Entonces nosotros miramos en color azul la probabilidad de evento La Niña, en gris probabilidad de evento neutral y en rojo probabilidad de evento El Niño. Bueno, en realidad, ¿yo por qué les mostré antes los otros gráficos y no fui directo a esto? Porque esto, en realidad, no me dice qué probabilidad hay de que se genere La Niña. Este gráfico lo que nos está diciendo es cuántos modelos de todos los que hay me dicen, o están viendo, o están pronosticando que vamos a una niña. De todos los modelos que yo les mostré, vamos a decir, no sé, supongamos que hay 10 modelos, para redondear, ¿no? Hay 10 modelos. 8 dicen que vamos a un evento La Niña, 1 a un evento neutral y 1 a un evento El Niño. Entonces ahí tenemos 80% de probabilidad niña, 10% neutro, 10% niña, ¿sí? No habla del porcentaje de probabilidad del evento, sino de la cantidad de modelos que están pronosticando eso. Es una diferencia muy chiquitita, pero es importante tenerla en cuenta, porque no es lo mismo decir, acá voy a tener un 90% de probabilidad niña, que decir, la mayoría de los modelos está viendo que vamos a una niña, ¿sí? Es diferente. Yo sé que por ahí es muy finito, pero es diferente. 90% de probabilidad que ocurra el evento es muy alto. Ahora, 90% de los modelos que dicen que vamos a una cosa es diferente, tiene su sutileza. Pero tengan en cuenta que cuando ven esto, ¿sí? Lo que nos está diciendo es cuánta coincidencia hay. Muchas veces, acá porque está bastante definido, pero muchas veces, ¿qué pasa? En vez de bajar la temperatura a valores bien marcados de evento La Niña, queda medio ahí en el límite. Entonces son los años en que ustedes dicen, che, este gráfico es una porquería porque cambia todos los meses, a veces me dice niño, a veces me dice niña, a veces no se termina de definir nunca, ¿sí? Y va cambiando, cambió un montón el pronóstico. En realidad por ahí no cambió nada. Es que 2 modelos más empezaron a ver menor temperatura, o 3 modelos más temperatura, lo que sea, y cambiaron esos porcentajes de probabilidad. Pero en realidad el pronóstico casi no cambió. Por eso en vez de ver este gráfico, en realidad está mucho mejor ver los otros, porque vemos el comportamiento esperado por los modelos. Este nos dice cuántos modelos están diciendo una cosa y cuántos están diciendo otra, ¿sí? Entonces, cuando vean este tipo de gráficos, cuando está tan definido no hay tanto problema, ¿no? Porque acá ya decimos, todos más o menos caemos en la misma. Es muy probable que el evento La Niña esté a partir del trimestre del invierno. ¿Y por qué señalo acá y no acá? Porque recuerden que para que se concrete el evento no tiene que estar un mes o un día con temperatura por debajo de menos 0,5. Tiene que estar por lo menos durante 3 meses. Entonces, para que esté durante por lo menos 3 meses, empezamos a contar desde acá el evento La Niña, o desde acá. Hay que ver cuándo se va a enfriar ese volumen. Bueno, bien, esto simplemente para que cuando ustedes estén tranquilos en su casa, solos, y vean este tipo de gráfico, sepan qué es lo que está diciendo este gráfico en particular. Bien, dicho esto, aparece el evento La Niña y volvemos todos a decir no de nuevo decía. ¿Por qué? Y porque hay muchas cosas que vienen relacionadas con La Niña, y más cuando estamos acá. Distinto es si estamos en Río Cuarto, si estamos en Mendoza, si estamos en Salta, ¿sí? Son cosas distintas, pero estando acá aparece ese comentario que decimos después de 4 años, 3 niñas, 1 niño, y ahora vuelve La Niña otra vez. Bueno, sí, parece que sí. Entonces vamos a mirar un poquitito por qué protestamos tanto cuando hablamos del evento de La Niña. Entonces vamos a mirar algo de datos, no de pronósticos, sino de datos. Entonces lo primero que les voy a mostrar acá
siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros en meteorología hacemos lo mismo que ustedes. Cuando hablamos de campaña niño, campaña niña, estamos hablando de julio a junio, ¿sí? Julio 2024 a junio 2025, ¿sí? O la campaña anterior fue julio 2023 a junio 2024, ¿sí? Entonces, cuando miramos la campaña y miramos el promedio histórico de julio a junio, acá no hay tanto problema porque sería el acumulado anual, ¿sí? Tomando todos los datos desde 1961 hasta la fecha. Una cuestión, estos datos en realidad van a ir variando. Si ustedes tienen estaciones y tienen muchos datos, seguramente no van a ser los mismos, porque yo acá lo que hice fue un promedio, ¿sí? Porque como no es un evento puntual, sino que tenemos que tratar de analizar toda una zona, lo que hacemos es tomar estaciones que estén más o menos alrededor para poder hacer un promedio y poder hablar de algo que sea general, porque con un solo punto podemos tener dispersiones que nos desdibujan un poco el resultado. Entonces, tomando esto, si ustedes tienen los valores, bueno, van a tener algunos diferentes, pero el concepto va a ser el mismo. Tenemos el mínimo histórico en la zona, que fue alrededor de 550 milímetros, el máximo histórico desde 1961, 1600 milímetros en toda una campaña, y después el promedio entre 900 y 1150 promedio. ¿Estamos más o menos en el orden? ¿Estamos más o menos de acuerdo? ¿Sí? Con estos valores. Bien, esto es todo. Desde 1961 hasta el 2023, que lo tenemos completo. Sí, 2024 todavía no. Entonces, eso es el histórico. Ahora, tenemos la posibilidad de separar, ¿no? Separar año niña, año neutro y año niña. Si miramos, y año niño. Si miramos el año niña, vemos que en realidad el promedio está un poquito más abajo. Pero cuando miramos el máximo, por ejemplo, de la niña es justamente el máximo histórico. Es decir, el máximo histórico de lluvias a lo largo de una campaña se dio en una campaña niña. También el mínimo histórico, ¿sí? Y el promedio está un poquito más abajo que el histórico. Entonces, ¿qué nos está diciendo este grafiquito que está acá? Que en realidad la niña tiene mucha dispersión. En promedio llueve menos, pero podemos tener un año muy lluvioso o una campaña muy lluviosa, ¿sí? Si se dan ciertas particularidades. ¿Y qué pasa con el año neutral? Bueno, el año neutral tiene un promedio más elevado, no tiene tanta dispersión. Comúnmente nosotros lo que decimos es, si es año neutral, si es una campaña neutral, estamos más seguros de lo que puede llegar a desarrollarse, ¿sí? Porque el mínimo más bajo de la historia fue 800 y el máximo 1400. Está en un rango más acotado que el otro, que es casi el triple, ¿sí? Acá estamos mucho más acotados. Y con el evento del Niño, fíjense que también es parecido al neutral, un poquito más, con mayor dispersión, pero bueno, en general es más llovedor que el evento de la Niña, pero parecido a un evento neutral, un poquito más que el evento neutral, pero no mucho. Entonces ahora la gran pregunta es, bueno, nosotros estamos acá. Ah, bueno, pero entonces puedo tener una campaña muy lluviosa, por ejemplo, y si una vez, si el máximo fue justamente en una campaña en la Niña, puede volver a darse. Sí, poder darse se puede llegar a dar. Pero ahora miren esto. Si yo les muestro cómo se estuvieron distribuyendo las precipitaciones según los años, fíjense que en el año Niña, en campaña Niña, el 50% de los años llovió por debajo de lo normal, ¿sí? El 40% dentro de lo normal y solamente un 10% llovió por arriba de lo normal. Es decir, que de 10 campañas la Niña, hubo una sola que llovió por arriba de lo normal. El resto de las 9 llovió o bien por debajo o bien dentro de los promedios. Entonces, que yo tenga un máximo de precipitaciones en año Niña es una probabilidad muy baja, ¿sí? Cada 10 años ocurre solo una vez, cada 10 años Niña, ¿sí? En los últimos 5 años tuvimos 4 Niñas, si se da 4 eventos la Niña. Entonces, ojo, 10 años la Niña, uno solo me llueve bastante. 5 me llueve por debajo de lo normal y 4 me llueve dentro de los promedios. En cambio, cuando vamos a un evento neutral, tenemos 4 años de 10 neutrales, 4 años me llueve dentro de lo normal, 3 y 3. 3 por arriba y 3 por debajo. Es el más disperso de todos. Es el que menos seguridad nos da si va a llover por arriba o por debajo. En un área más compacta, ¿sí? Porque lo habíamos visto antes, pero más, con más variabilidad. Y el año del Niño, casi 6 años con lluvia por arriba de lo normal, 1,5, ¿sí? Con lluvias por debajo de lo normal. Es decir que si hay año Niño también me puede llover por debajo de lo normal. Pueden pasar cosas que me generen lluvias por debajo de lo normal. Lo mismo que con la Niña, pueden pasar cosas que me generen lluvias por arriba de lo normal. Pero es muy baja la probabilidad.
Entonces, en este aspecto en el que hablo yo en particular, es el de gestionar los riesgos. Entonces, si yo voy a ir a una campaña a la niña, yo tengo grandes probabilidades de que tenga este tipo de distribución, que tenga solamente un 10% de probabilidad que en la campaña me llueva por arriba de lo normal, ¿sí? Y el 90% que me lleva normal o por debajo de lo normal, ¿sí? Totalmente lo opuesto con un año al niño. Entonces, por eso es que nosotros cada vez que decimos niña, ustedes se agarran la cabeza, porque esto que yo les estoy mostrando con datos, ustedes lo viven, ¿sí? Entonces, algunos lo deben tener como dato, pero otros lo deben sentir. Entonces, por eso es que muchas veces nos agarramos la cabeza. Bien, pero no solamente tiene influencia en el tema de las lluvias, también tiene influencia en el tema de las temperaturas. Esto que está acá es un trabajo hecho por la Facultad de Agronomía, ¿sí? Lo deben conocer. Esta es la fecha media de la primera helada, y esta es con base 3, y esto es la fecha de la última, la fecha media de la última helada, ¿sí? Está más o menos por quincenas prácticamente, y para nuestra zona en particular estamos viendo que la fecha media es alrededor de la primera quincena del mes de octubre. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos fecha media. Hay veces que se ha dado después, hay veces que se ha dado antes, pero la fecha media, ¿estamos en ese rango para la zona? ¿Sí? ¿Son de acá o están en otro lado? Bien, entonces, si no, bueno, le tenemos que ir a quejar a la Facultad de Agronomía, que es el que hizo el trabajo. Pero bueno, más o menos da en la primera quincena de octubre la fecha media de la última helada. Ahora bien, ¿qué pasa en los años La Niña? En los años La Niña, y esto lo hizo la Oficina de Riesgo Agropecuario, que calculó que en los años Niña la fecha media se ve retrasada, ¿sí? Dependiendo del color, en los amarillos de 0 a 10 días, nosotros de 10 a 15 días, y hay zonas más al norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, que se puede retrasar más de 15 días, entre 15 y 20 días de la fecha media, en promedio. Con lo cual, si yo voy a hacer un planteo de algún cultivo pensando en que mi fecha media de la última helada va a ser primera quincena de octubre, pero se está pronosticando un evento La Niña, muy probablemente se atrase y yo lo tenga o bien en la segunda quincena o incluso hasta los primeros días de noviembre, ¿sí? Entonces fíjense cómo el evento La Niña, si está frío o si está caliente el Pacífico, me da consecuencias en Venado, ¿sí? O en el norte de Buenos Aires o en cualquier lugar del país. Entonces, por eso es que nosotros hinchamos tanto con el tema del niño y de la niña, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, supongo que sí. Pero vamos a ver los rendimientos. No sé por qué me quedo así, pero bueno. La gran pregunta es, estas jornadas de trigo, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es, ¿está bien el análisis que estamos haciendo hasta ahora? Y más o menos, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, una campaña poco lluviosa no me es favorable, ¿no? Una campaña poco lluviosa no me va a ser favorable, yo necesito que llueva, ¿sí? Si no llueve, estamos fritos, salvo que tengamos una inundación. Entonces, yo necesito que llueva. Pero ahora vamos a ver un poquitito esto. Ahí, esto lo deben conocer mucho mejor que yo, Fontaneto hizo un trabajo, ¿sí? Que para mí es espectacular, por lo menos desde el punto de vista climático, ¿sí? En el cual muestra. Esto lo hizo en 2 campañas, nada más. Estaría muy bueno que se pueda seguir repitiendo. No sé si hay alguna actualización de esto o no, pero es el que yo tenía a mano. En lo cual muestra la relación del agua almacenada con el rendimiento del cultivo del trigo, ¿sí? Y fíjense que en donde se sembró con un agua almacenada de 60 milímetros en el suelo, el rendimiento anduvo en los 2.000 kilos. Y donde tuvimos agua almacenada al inicio de la campaña, alrededor de los 150, 180 milímetros, tuvieron una relación de un rendimiento de 4.000 kilos. Entonces, fíjense que solamente esa variable, el agua al inicio de la campaña, al inicio de la siembra, te define lo que puede llegar a pasar con el rendimiento del cultivo, en un gran porcentaje. Después pueden pasar otras cosas, puede haber una helada tardía, podemos tener un montón de cuestiones, ¿sí? Esto está solamente evaluado desde el punto de vista climático, no está hablando de enfermedades, no está hablando de nada raro, simplemente desde el punto de vista climático. Entonces, fíjense lo explicado que está simplemente por tener el agua útil al comienzo de la campaña. Ahora bien, yo les dije que la campaña, cuando nosotros hablamos de niño y niña, empieza en julio. De julio a junio. Y al momento de la siembra, si nosotros miramos esto que hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, si nosotros miramos
Cuando estamos en el inicio de la campaña, el inicio de la siembra, nosotros estamos entre mayo y junio. Es decir, a nosotros lo que nos importa es cuando llueve en el final de la campaña anterior, ¿sí? No en el inicio de la próxima campaña. Es decir, la campaña mía de niña va a arrancar de julio hasta junio del año siguiente, ¿sí? Pero acá lo que me interesa fundamentalmente es el agua que yo voy a tener antes, ¿sí? Antes de la siembra, es decir, terminando la campaña anterior. Y de hecho, a ver si se ve bien, sí, se ve bien. Este gráfico es el rendimiento que tuvimos, ¿sí? En esta zona en particular, ¿sí? En el departamento, en el cual podemos ver el rendimiento desde 1970, que bueno, no es comparable con el de ahora, pero fíjense que hay una línea de tendencia de crecimiento, obviamente por tecnología, por un montón de cuestiones que ustedes están utilizando, por mejoras en el manejo de los cultivos, pero a su vez tienen, cada puntito tiene un color. Cada color representa: el rojo el niño, campaña niño, ¿sí? El azul, campaña niña, y el gris, campaña neutral. Y fíjense esta particularidad. Los que más se escapan, la línea verde del medio es la línea promedio, ¿sí? La línea de tendencia, lo que llamamos de tendencia. Las dos líneas verdes que acompañan, una arriba y una abajo, es la dispersión, llamémosle normal, que tenemos por diferentes cuestiones. Ahora fíjense las que se escapan de esa línea. Para arriba tenemos tres que son azules. Es decir, que en campaña niña hemos obtenido mucho mejor rendimiento que en cualquier otra campaña, ¿sí? Y miren para abajo tenemos dos rojos y un azul, ¿sí? Es decir, que las que más se alejaron del promedio para abajo fueron dos campañas el niño y una de un evento la niña. Entonces, pero fíjense la particularidad. Si, yo no voy a llegar a señalarlo acá, pero fíjense que en los tres azules, de los tres azules, dos azules fueron precedidos, es decir, antes de la campaña niña tuvimos el rojo. Es decir, tuvimos un año niño y después fue niña. ¿Qué me genera el año niño? El año niño me genera lo que pasó el otro día. Lluvias en otoño. Entonces yo tengo lluvias en otoño, me carga los perfiles, me genera lo que dijo Fontaneto, tengo almacenaje de agua, siembro y después termina siendo niña. Pero ya está, ¿por qué? Porque yo tenía lo que necesitaba en el tanque y después con alguna lluvia, algún chaparrón, alguna tormenta de primavera, que a alguno podés ligar, ¿sí? Completaste el cultivo. Entonces, y además, ¿qué me genera la niña? Me genera mayor radiación solar, me genera más variabilidad térmica, entonces tengo más grado frío, más... Entonces, hay un montón de cuestiones positivas que cuando... Es más, mucho más positivas cuando terminamos la campaña de trigo en niña que cuando tenemos una campaña que cuando termina en niño. ¿Por qué? Y porque comúnmente cuando es niño vos tenés la primavera más lluviosa, comúnmente, no siempre, pero tenés la primavera más lluviosa, más nublado, más humedad, más temperatura. Entonces, todos aspectos que juegan en contra. Entonces, fíjense que en realidad el aspecto de cómo lo tenemos planteado hoy no es malo para el trigo. Después para adelante veremos. Ahora, la pregunta es, ¿midieron agua en el suelo? ¿Tienen agua en el suelo? ¿Tienen esos 150 milímetros, 180 milímetros que decía Fontaneto? Bueno, si están, tienen una gran parte asegurada. ¿Cuáles son los riesgos que corremos en este tipo de campañas? En este tipo de campañas, en realidad, el riesgo más grande no es tanto quedarnos sin agua si yo partí bien, con buena agua al principio, sino el tema de las heladas, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos que se retrasaba con evento La Niña? Bueno, ese es el aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese es el riesgo que tenemos con niña, que comúnmente con niño no lo tenemos, ¿sí? Pero con niña sí. Entonces, hay aspectos que son positivos en esta campaña y hay aspectos que son negativos. Entonces, en definitiva, solamente climáticamente hablando, ¿sí? Porque después tienen un montón de otras cuestiones que yo en esas no me meto porque no sé absolutamente nada, pero solamente hablando de clima, el rendimiento del trigo está más que nada definido por el evento de niño, niña o neutro anterior, ¿sí? Porque eso me va a dar las lluvias de otoño, ¿sí? Y lo negativo sería el riesgo de helada tardías, que eso me lo va a dar el ENSO o el evento del niño posterior. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Eso me interesaba mostrarles porque
yo le diría que es la base. Y fíjense que en realidad no vimos absolutamente ningún pronóstico, salvo los pronósticos de niño, niña. Entonces, fíjense que esta charla que es de clima, hicimos toda una introducción y ya más o menos tenemos un marco teórico sin haber visto ni siquiera si va a llover o no va a llover, que es la primera pregunta que me hacen cuando nos vemos. Entonces, la definición del trigo la tienen hoy con la lluvia que pasó el fin de semana, con la lluvia que podemos tener el próximo fin de semana, y ahí ya tienen una gran base. Después tienen toda la parte agronómica, que ahí ya ustedes lo manejan mucho mejor de lo que yo les puedo llegar a decir. Pero simplemente mirando lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con niños, niñas y neutros, ya tenemos una buena decisión. En realidad, más que una buena decisión, ya tenemos una buena predisposición del ambiente. Ahora, ¿qué falta? Que todos hagamos y midamos si tenemos el agua útil o no, porque ya hubo alguien que estudió que si tenemos agua útil, vamos con un gran porcentaje ya resuelto. Y después, la historia nos dice que si termina la campaña con año niña, no es malo, ¿sí? Salvo por el hecho de poder tener algunas heladas. Entonces ahora, y ya para ir resumiendo y no seguir estirándola más, vamos a ir a ver los pronósticos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver los pronósticos. Y yo comúnmente acá empiezo a mostrar mapas, que de aquí, que de allá, de cómo viene la circulación, cómo... Esta vez preferí resumir y vamos a mirar puntualmente algunas cuestiones bien locales. Entonces lo primero que les voy a mostrar es este gráfico de lo que se está esperando con las precipitaciones. ¿Sí se ve bien? Y esto es un gráfico en el cual utilizamos un montón de modelos meteorológicos, y acá en este gráfico tan sencillo y tan que solamente tiene 2 datos nada más, lo que nos está mostrando es el resumen de lo que están mostrando, de lo que están pronosticando 60 modelos, ¿sí? Y cada año que pasa vamos agregando más, porque cada año que pasa van apareciendo mejores modelos, cada vez más certeros, y cada vez la tecnología nos ayuda a pronosticar. Ahora, ¿esto que está acá es la realidad de lo que va a ocurrir? No, claramente no. ¿Por qué? Y porque la realidad después nos juega un papel clave. ¿Por qué? Porque es un solo chaparrón que tengamos el 2 de mayo, que sea más o menos importante, ya me desdibujó todo. ¿Por qué? Y porque vos tenés en mayo un promedio entre 20 y 40 milímetros para la zona. Un chaparrón que caiga 40 milímetros, ya está, ya se me va a ir. Ahora, la idea de esto es ver qué tan probable es que esos chaparrones ocurran o no, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de dudas? Bueno, ahí empieza a jugar un poco lo que hablamos al principio. Yo hablé de niño, hablé de niña, pero no definimos algunas cuestiones que suelen pasar, pero lo dejamos ahí como un punto suspensivo. ¿Se acuerdan que uno de los años más lluviosos de la historia fue en una campaña niña? Bueno, ¿saben por qué? Porque ese año en particular tuvimos una tormenta local que generó un gran desarrollo de precipitaciones y hizo que el pico de la campaña se alcance en ese momento. Y fue una tormenta local, ni siquiera fue un evento como el del fin de semana pasado, que el del fin de semana pasado fue un evento general, ¿sí? Se enteraron de lluvias que iban desde Río Negro hasta Salta, hasta Formosa, hasta Paraguay. Entonces, eventos así, bueno, es una cosa. Ahora, eventos puntuales que se pueden dar en un sector o en otro no, eso es otra. Entonces, ¿cuándo suele darse eventos puntuales? En los años que son más secos. ¿Cuáles son los años más secos? Los años niña. Entonces, cuando nosotros estamos pronosticando este tipo de gráficos en un año niña, tenemos más incertidumbre. ¿Y qué van a ver? Cosas como se ven en noviembre, por ejemplo. Fíjense el mes de noviembre. En noviembre, ¿qué hay? Una gran dispersión. El puntito de acá abajo, a ver si llegó, este puntito de acá abajo, en cada uno de los gráficos, es el modelo que menos lluvia da, ¿sí? Hay un modelo que dice que van a llover tantos milímetros, ¿sí? Ese es el mínimo. El punto de arriba es el modelo que más lluvia da. Hay un modelo que da tanta lluvia. El resto, el 60% de los datos, es lo que está en el cuadrado celeste. En ese cuadrado celeste es donde está la mayoría. Nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de decir, bueno, si vamos a diseñar una campaña y planificar a futuro, lo que tenemos que tratar de ver es qué es lo que dice la mayoría. No porque la mayoría tiene razón, porque si lo dice la mayoría va a ser verdad. No, porque eso nos va a dar menor variabilidad. Y eso nos va a llevar a ser más conservadores y tratar de no apostarle a un valor determinado, sino tratar de ver cuál puede llegar a ser la evolución general a lo largo de la campaña. Muchas veces nosotros acá lo tenemos que dividir por meses.
¿no? Y por ahí la lluvia que está viendo acá en en noviembre, por ahí llueve, la está viendo, no sé, el 2 de noviembre. Pero después cuando va moviéndose y se van actualizando, capaz que en vez de ser el 2 de noviembre, fue el 28 de octubre, y este cuadradito que está acá baja y este sube. Y ustedes me van a decir, ¿cómo cambió el pronóstico? No, no cambió nada. Lo que pasa es que nosotros, por un forzamiento de fechas, lo tenemos que tratar de adaptar, y a veces hacemos cortes, y esos cortes a veces nos juegan a favor y a veces nos juegan en contra. Entonces, esta estructura es la que nosotros tenemos que pensar como campaña. ¿Sí? Entonces la primera pregunta que surge, o por lo menos que me surge a mí, es, bueno, perfecto, está bien, esto es lo que se espera que llueva. ¿Y está bien o está mal? Bueno, acá hay varias cuestiones. ¿Está bien o está mal? Dependiendo de con cuánta agua partí, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo buena agua almacenada, ¿sí? Que durante el invierno no me llueva, ya lo sé, o sé que me va a llover poquito, eso no es anormal, y que después en primavera yo ligue algo de lluvias. Pero por ahí una pregunta que a mí me surge en particular es, bueno, ¿y esto? Comparado con los niveles normales, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es mucho o es poco? Entonces, lo que podemos hacer es agregarle, es decir, al pronóstico, que sigue siendo los cuadraditos, le agregué las barras, que las barras es el promedio de lluvias, ¿sí? Para cada uno de los meses a lo largo del histórico, ¿sí? Desde 1961 hasta la fecha, eso que habíamos visto antes. Bueno, el promedio es esto que ven acá. Entonces fíjense que en general todos los cuadraditos están por debajo de los promedios. Es decir, que esa situación de evento La Niña que están viendo los modelos, que se va a producir, me va a dejar como consecuencia lluvias por debajo de los niveles medios. Ahora, otra pregunta que me suelen hacer es, ¿y qué tan fuerte va a ser el evento La Niña? ¿Va a ser muy fuerte? ¿Va a pegar muy duro? ¿Va a ser...? Bueno, entonces en vez de ponerle los promedios totales de 1961 a 2023, tomo solamente los años La Niña y calculo los promedios y me fijo. Entonces, fíjense cómo cae el nivel medio de precipitaciones, ¿sí? La barra anterior era con todo el histórico. Ahora, si solamente tomo los promedios de Niña, fíjense cómo cae. De hecho, los pronósticos, está bien que falta mucho, ¿no? Y va a haber mucha dispersión, pero fíjense que los promedios de noviembre y diciembre serían inferiores a lo que están pronosticando. Es decir, que acá la lluvia que nos está mostrando que son escasas, no son tan escasas para un año niño. Para un año niña, perdón. Para un año niña. No son tan escasas. Comparado con los años niña, más o menos estamos en ese rango. Fíjense, mayo, tal cual. Bueno, estos dos no me importan tanto porque estos ya serían de la campaña anterior. Julio, agosto, septiembre, todo dentro más o menos de los promedios. La gran diferencia es esto y esto. Y acá es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la niña se instala bien instalada en la primavera, solemos tener un retraso de las primeras precipitaciones, que es lo que por ahora están viendo los modelos. Es decir, en octubre, ¿sí? En octubre yo tengo menos lluvia de la que llueve en promedio en un año niña. ¿Por qué? Porque comúnmente el año niña se instala bien fuerte acá, entre octubre y noviembre. Si la niña de este año se instala acá, entre septiembre y octubre, probablemente tengamos menos lluvia que lo que solemos tener en un año niña, en octubre. Y después recupera, noviembre y diciembre, un poco por encima de esos promedios de la niña. ¿Se entiende esta mezcla de datos que pusimos? ¿Sí? Bien, entonces la idea es ver qué se está pronosticando la lluvia, si esa lluvia está por debajo o por arriba de lo normal, si esa lluvia me va a alcanzar o no me va a alcanzar para hacer el cultivo general. Ya vimos las ventajas que tenemos en un año niña y las desventajas que tenemos en un año niña, ¿sí? En una campaña niña. Entonces, lo que nos queda por ver, y ya con esto cierro, es, bueno, perfecto, con lluvia ya me dijiste, va a llover por debajo de lo normal, va a ser un evento La Niña, me puede golpear fuerte si yo no tengo reservas. Si yo no tengo reservas me va a golpear fuerte. Si yo tengo reservas la voy a llevar bien. Y ahora la otra pregunta es, ¿voy a tener o no voy a tener heladas tardías? Bueno, entonces vamos a tratar de ver probabilidades. Y si tratamos de ver probabilidades, yo acá agrupo en las celestes y azules temperaturas de riesgo de helada y en amarillos y rojos riesgo de altas temperaturas. Esto es para tratar de ver golpes de calor o golpes de frío. Y fíjense que en realidad acá el primer evento de helada lo tenemos recién a partir de mayo, ¿sí? La celeste es la helada agronómica.
La helada que está por debajo de 3, pero más de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso cuando medimos en donde está el termómetro, que está a 1,5 metros de altura, mide 2 grados, pero en el suelo vemos escarcha. Eso en realidad no podría pasar, físicamente no puede pasar. ¿Por qué? Y porque si el agua se congela a 0 grados, ¿cómo voy a tener escarcha con 2 grados? Bueno, en realidad se congeló a 0 grados. Lo que pasa es que entre donde yo tengo el termómetro y el suelo hay un gradiente de temperatura tan grande que en el suelo sí tengo 0 grados. Entonces por eso se me forma escarcha en el suelo y por eso se le llama helada agronómica. Con 2 grados no se congela el agua. Está frío, sí, pero no se congela el agua. Si tengo escarcha es porque tuve la famosa helada agronómica. Entonces la celeste sería esa. Tratamos de encontrar esos eventos. Y la azul, que recién aparece en junio, es cuando ya la temperatura está por debajo de 0 grados. Entonces, lo que vimos al principio de que tenemos esa última quincena, bueno, eso no se los mencioné, pero en el mapa estaba la fecha de la primera y la fecha de la última, ¿se acuerdan? En la fecha de la primera está última quincena de abril, que sería ahora, deberíamos tener para cumplir con la fecha media en este tramo. Bueno, en realidad, en pronósticos no se está viendo eso, ¿sí? Lo vemos recién a partir del mes de mayo. Y ya heladas fuertes a partir de junio. ¿Y qué pasa con las heladas tardías? ¿Tenemos chance o no tenemos chance? Y bueno, en realidad tenemos chance de que, por lo menos por ahora, se mantenga dentro de lo que es la helada media, la fecha media de la última helada. ¿Cuál es? Como dijimos, primera quincena del mes de octubre, ¿sí? Por ahora no se ve que se pueda extender mucho más. Este celestito que se ve en noviembre es una extremadamente baja probabilidad, así que ni siquiera la mencionamos porque es muy baja. Pero esta de octubre sí. Entonces, ¿hay riesgo de tener heladas en octubre? Sí. Primera o segunda quincena. Bueno, acá yo se los muestro como mes completo. Se puede hacer un trabajito más finito y tratar de ver si es primera o segunda. Y en este caso da como resultado primera quincena de octubre. Con lo cual coincidiría con la fecha media de la helada que tenemos en esta región. Bien, ya no tengo más nada para mostrarles, simplemente comentarles que la idea de esto es tratar de analizar si estamos bien parados para el trigo, si no estamos bien parados y cómo es la perspectiva climática, ¿sí? Comparado con lo que ya nos ha ocurrido, con lo que ya sabemos. Entonces, con ese tipo de cuestiones nosotros podemos tomar buenas decisiones. Puede pasar que estas cosas no se cumplan o que la historia no se cumpla, sí puede pasar, pero acá nosotros vivimos trabajando bajo riesgo. Entonces nuestro mayor esfuerzo es tratar de disminuir al máximo el riesgo, ¿sí? Si yo reduzco el riesgo, voy a tratar de... ¿Qué me va a dar como resultado? Mejores resultados. Es decir, de 10 campañas en las cuales yo siempre estuve tratando de hacer el riesgo lo más chiquitito posible, seguramente en 8 me ha ido bien. 2 y bueno, me contradijo la historia, me contradijo el pronóstico, me contradijo todo y no me fue bien en la decisión que tomé. Podemos tener campañas buenas o campañas malas, ojo. El pronóstico no nos dice, si nosotros sabemos lo que va a pasar, no nos dice que vamos a tener una buena campaña, ¿eh? Si nosotros tenemos un pronóstico de sequía absoluta, vamos a tener una mala campaña. Ahora, puede pasar que cayó el chaparrón en el momento justo, que tuvimos justo, no sé, algo que pasó, que no fuera tan mala la campaña. Entonces, esas cuestiones son un poco la variación. Pero nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es tomar una decisión que me reduzca el riesgo. Si yo hago eso, bueno, me va a ir mucho mejor en todas las decisiones que yo vaya tomando. Entonces, este era el objetivo de esta charla. Tratar de decirles dónde están los riesgos, dónde están los fuertes y dónde están las debilidades de esta próxima campaña. Tanto en las lluvias como en la temperatura. Después hay otras variables como la económica, como la financiera, como la política y como la agronómica, que creo que es la más importante para ustedes. Todas esas hacen otro conjunto, pero me toca a mí hablar solamente de lo climático. Entonces, la idea era que ustedes puedan tener la herramienta de pronóstico para tomar la mejor decisión frente a lo climático. Después, frente a las otras cuestiones, veremos qué decisiones van a tomar. Pero ese es el objetivo de esta charla, tratar de reducir al máximo los riesgos que tenemos, sean positivos o sean negativos, tratar de que me afecte lo menos posible lo climático. Les agradezco a todos y bueno, y espero que les sea realmente de utilidad estos pronósticos que estamos haciendo. Muchas gracias.